Empezamos. Muy bien, buen día, buena tarde, ya disculpen. Estimado profesor, estimados compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar de un muy importante tema para la administración. Estamos hablando del análisis y descripción de los puestos de trabajo o de puestos de trabajo. El curso, como muy bien ya lo saben, gestión del talento humano, docente Arnold Fernando Santiago Prado, estudiantes Carranza Muñoz Jr., Cóndor Vázquez Lisbeth, Quispe Campos, Leslie, Tábara Lozano Guadalupe y quien les habla, Capuñay Ruiz, Baldomero Samir. Sin más, vamos a comenzar la exposición. Muy bien, empezaremos a hablar de lo que es un puesto. El concepto en sí debemos contextualizarlo, y es que este concepto, al igual que el concepto de departamento, es un subproducto del modelo burocrático de la administración. Y recordarán ustedes quién era uno de los exponentes del modelo burocrático. Obviamente, Max Weber, un sociólogo que hablaba justamente sobre la jerarquía de mandos y el mejor modelo para lograr la eficiencia y eficacia de los trámites en sí. Por ende, se va a hablar que un puesto es la unidad de la organización que consiste en un grupo de obligaciones y responsabilidades que los separan y distinguen de los demás puestos. Obviamente, este conjunto de obligaciones y responsabilidades van a pertenecer al empleado que desempeña el puesto y proporcionan los medios con los cuales los empleados contribuyen al logro de los objetivos de una organización. Es decir, mediante todas estas obligaciones y responsabilidades, van a lograrse objetivos y se va a caracterizar un puesto, especificándose y diferenciándose de los demás. Ahora bien, hablemos de lo que es la descripción de puestos en sí. Nos dicen, Chavinado también, que es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que conforman el puesto, es decir, mencionarlas, describirlas en sí, justamente. Por eso es que se habla de que es la relación de las tareas o responsabilidades del puesto, es decir, lo que se hace, la periodicidad, cuándo se hace, los métodos empleados, cómo se hace y los objetivos, es decir, lo que se quiere o por qué se hace. Por eso es que se está refiriendo al contenido de los puestos en sí, es decir, a los aspectos intrínsecos de estos, lo que se hace, cuándo se hace, cómo se hace y por qué se hace. Continuando, vamos a hablar de los requisitos de estilo para lograr una buena descripción de puestos. Empezaríamos hablando de lo que es la claridad, es decir, no utilizar términos ambiguos que confundan a los colaboradores, sino términos claros que se puedan comprender. Por eso es que también se habla de que debe ser sencilla esta descripción de puestos. Obviamente también se pueden utilizar tecnicismos, pero que sean del ámbito laboral y no mucho más allá de los conocimientos que se tengan. Asimismo, es que se habla de que debe ser conciso, es decir, utilizar el mínimo de palabras posibles. Asimismo, se dice que debe ser precisa, puesto que no se van a utilizar términos que esto generalicen, por ejemplo, como mucho, poco, sino precisar exactamente. Viveza. Este requisito es esencial y elemental, puesto que se habla de lograr un tono vivo al contenido, es decir, no tonos grises a lo que se está escribiendo, que se está redactando en sí. Continuamos con esta parte de la descripción de los puestos con los componentes. Aquí les pido su total atención, puesto que es un poco difícil y es largo el contenido, pero trataremos de hacerlo de la forma más clara. Empezaremos con la identificación del cargo. La identificación del cargo nos va a permitir la ubicación del cargo dentro de un punto del organigrama. Este esquema, al igual que el flujograma, ya lo hemos visto antes, así que no será problema para nosotros interpretarlo. Resumen ejecutivo del cargo. Se refiere al significado que tiene el cargo para la organización, su razón de ser, es decir, por qué y para qué se hacen ciertas actividades. Las funciones. Aquí se consignan los procesos, las funciones o cometidos que hacen posible un producto, asimismo que hacen posible un servicio, es decir, todas aquellas actividades que se realizan, se procesan para poder lograr hacer posible un producto. Indicadores. En los indicadores se habla de los resultados esperados o indicadores de gestión.
Es decir, lo que se espera de acuerdo a la actividad que se realiza. Esto se debe mencionar. Las relaciones del puesto. Aquí se da a conocer el origen de la información, cómo se procesa y hacia dónde va. Es decir, si se tiene un documento, se debe saber de qué área está viniendo ese documento, lo que se va a hacer con ese documento, es decir, cómo se procesa, si se firma o se sella o alguna otra actividad y hacia dónde se debe dirigir. Aquí esto lo podemos evidenciar dentro del flujograma. Responsabilidades. En este punto, en este componente, no son solo las tareas, sino también los resultados por los que se tiene que responder ante otros. Es decir, si yo soy un jefe de un área y le encargo a mi colaborador cierta actividad, voy a ser responsable por lo que haga bien o mal esta persona. Asimismo, mi jefe también va a ser responsable por lo que yo haga. A esto se refiere con responsabilidades. Supervisión ejercida y recibida. En la primera se diferenciará de acuerdo al tipo de supervisado. Aquí podemos encontrar al supervisor de primera línea. Y la segunda podrá ser técnica, administrativa o gerencial, es decir, en cuanto a la supervisión recibida. Hablamos también de un nivel de autonomía, es decir, aquí se hace referencia a la libertad para actuar dentro del cargo, es decir, si se puede o no se pueden hacer ciertas acciones. Por ejemplo, un gerente puede detener la producción o cambiar el producto también que se está produciendo, mientras que otro colaborador no podría hacerlo. Salud laboral. En este componente, bueno, aquí se identifican los requisitos de salud, higiene y seguridad para el puesto. No se necesita más explicación, así que le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, ahora veremos análisis de puestos. Después de haber visto la descripción de puestos en relación con los aspectos intrínsecos, ahora vamos a ver los análisis de puestos en relación con los aspectos extrínsecos. Es decir, la relación es en relación con los requisitos que el puesto impone a su ocupante. Ahora, el análisis, según muchos autores, en especial Dessler, lo determinan como aquellas características o información que se obtiene de cada persona para el puesto de trabajo. Ahora veremos algunas características de análisis de puestos. Como primer punto, tenemos permite identificar puestos delgados, que quiere decir que son las personas que realizan escasas funciones, pero que son fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Ahora, por ejemplo, en una empresa de ventas se contrata a 12 trabajadores, pero solo 10 cumplen con las ventas y los otros 2 no cumplen con las expectativas, entonces eso no significa que la empresa va a tener que sacar. Bueno, como segundo punto, brinda pautas a los directivos para conocer qué hace o debe hacer el ocupante del puesto y si dará o no valor agregado a la compañía. ¿Qué quiere decir? Que se establecen líderes en cada función, a modo de ejemplo, como recursos humanos, para establecer funciones a las personas encargadas de cada grupo y de qué manera pueden contribuir para la empresa, ¿no? Como tercer punto, eh, identifica puestos con múltiples funciones que no permiten que sus ocupantes sean productivos y es necesario reestructurarlos o crear nuevos a partir de ellos. Quiere decir, por ejemplo, hay muchas veces que asignan diferentes funciones a cada representante de la empresa y eso conlleva que no cumplan con las expectativas, ¿no? Ya que tienen una doble función. Y como último punto, sería que es un diagnóstico de los puestos que conforman la estructura organizacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en factores de análisis de puestos tenemos los requisitos intelectuales, que quiere decir, son las exigencias del puesto que debe tener el ocupante para tener un adecuado desempeño en el puesto. Entre los requisitos tenemos la escolaridad y experiencia indispensable, tenemos la atractividad del puesto y la iniciativa y actitudes requeridas. Como segundo punto tenemos los requisitos físicos, que viene a ser la cantidad de energía y el esfuerzo tanto físico como intelectual que se requiere. También la complexión física que debe saber el ocupante para poder tener un desempeño adecuado. Entre los requisitos tenemos el esfuerzo físico requerido, la concentración visual, destrezas, habilidades y la complexión física requerida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, tenemos también las responsabilidades adquiridas, que vienen a ser las funciones o responsabilidades que tiene encargado cada persona. Sí, bueno, si es el líder de recursos humanos, se encargaría de la supervisión en función de cada persona que esté a su cargo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la supervisión del personal, el material, las herramientas que son necesarias para la empresa, el dinero, los títulos, eh, las relaciones internas o externas. Quiere decir que son las personas que establecen acuerdos con los trabajadores y coordinadores dentro de la empresa, ¿no? Y también la información confidencial. Como condiciones de trabajo, bueno, eso sería las condiciones del ambiente en que se realiza el trabajo. O sea, acá evalúan la adaptación de la persona al ambiente, ¿no? Y el equipo de trabajo con cuál se va a desempeñar. Acá tenemos, por ejemplo, el ambiente de trabajo, riesgo de trabajo, donde tenemos accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Ahora le voy a dar pase a mi compañero Milagros, que continúa con la exposición. Pues bien, ahora hablaremos sobre los métodos para la descripción y análisis de puestos. Cabe destacar que la descripción y análisis de puestos constituyen una responsabilidad en línea y una función de staff. Los métodos más utilizados son los siguientes. Como punto número 1 tenemos al método de la observación directa. Este método es uno de los métodos más utilizados ya que su empleo es eficaz. Una de las ventajas de este método es la veracidad de los datos obtenidos. Como punto número 2 tenemos al método del cuestionario, de un gran número de puestos. La ventaja de este método es que es más completo, es decir, se obtiene una visión amplia del contenido y de sus características. El método de la entrevista. Este método es más flexible y productivo. Una de las ventajas es la posibilidad de discutir y aclarar todas las dudas que se puedan presentar. Finalmente tenemos al método mixtos. Este método consiste en la combinación de los métodos que he mencionado anteriormente. Podemos aplicar para cargos operativos lo que es el método de la observación y de la entrevista. Y para datos de cargos administrativos, el método del cuestionario y de la entrevista. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, en las etapas de análisis de puestos, es un programa de análisis de puestos que comprende las siguientes etapas. Estas van a ser 3. Una es la etapa de planeación, la segunda etapa es la etapa de preparación y finalmente con la etapa de realización. En la etapa de planeación es la etapa en la que se planea todo el trabajo del análisis de puestos. Como punto número 1, tenemos determinar los puestos a describir, analizar, e incluir el programa de análisis, sus características, naturaleza, tipología, etc. Como segundo punto tenemos elaborar el organigrama de los puestos para ubicarlos. Una vez ubicados los puestos, se tendrá la siguiente definición de los siguientes aspectos: nivel jerárquico, responsabilidad y área de acción. Siguiente diapositiva. Sandía. Como tercer punto tenemos elaborar el cronograma de trabajo para especificar por dónde se empezará con el programa de análisis. Como cuarto punto tenemos elegir el método de análisis a emplear. Como quinto punto tenemos seleccionar los factores de análisis que se utilizará en el estudio de los puestos. Esto se hará con base a 2 criterios, una que es el criterio de generalidad, otra que es el criterio de variedad o discriminación. En el criterio de generalidad, los factores de análisis deben estar por lo menos en su totalidad o por lo menos en un 75% de los puestos a estudiar. En el criterio de variedad o discriminación, los factores de análisis no pueden ser ni uniformes ni constantes. En el punto número 6, tenemos dimensionar los factores de análisis, es decir, determinar la amplitud y variación de cada factor dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. Como último punto, el séptimo, es graduar los factores de los análisis. Los factores de análisis se graduarán para facilitar y simplificar su empleo. Siguiente diapositiva, por favor.
En la segunda etapa, en la etapa de preparación, aquí se prepararán a las personas o los materiales de trabajo a saber o a estudiar. Como punto número 1 tenemos el reclutamiento y selección y capacitación de los analistas de puestos. Como segundo punto tenemos la preparación del material. Aquí tenemos los formularios, el material de trabajo, los impresos, materiales, etc. En el tercer punto tenemos la preparación del ambiente, aclarar la dirección, gerencia, supervisores. Como cuarto punto tenemos la obtención de los ocupantes de puestos que se van a analizar con relación a los equipos, formularios, etc. Siguiente diapositiva. En la última etapa, que es la etapa de realización, en esta etapa se van a obtener todos los resultados, todo lo analizado respecto a los puestos y se va a redactar el análisis. Como punto número 1 tenemos la obtención de los datos sobre los puestos mediante los métodos de análisis elegidos anteriormente con el ocupante del puesto o con el supervisor inmediato. Como segundo punto tenemos la selección de los datos obtenidos. Como tercer punto, la redacción provisional del analista de puestos. Como cuarto punto, la presentación de redacción provisional al supervisor inmediato para que se ratifique o rectifique. Bueno, le voy a dar pase a mi siguiente compañera para que siga la exposición. Dale. Ya, por penúltimo tenemos los objetivos. Los objetivos principales son el reclutamiento personal. El reclutamiento personal, su objetivo es que obtiene un apoyo económico para elaboración de anuncios y de marcación del mercado de mano de obra, donde ahí se va a reclutar dentro de la empresa. Segundo punto, tenemos la selección del personal. Es donde se va a determinar el perfil del ocupante del cargo dentro de la organización. El tercer punto tenemos capacitación del personal. Su objetivo es donde vas a servir la información necesaria para el contenido de los programas que ahí dentro de la empresa va a capacitar. Por el cuarto punto tenemos administración de sueldos y salarios. Su objetivo es que determina mediante la evaluación y clasificación de puestos los niveles de acuerdo con la importancia relativa de los puestos dentro de la organización y del nivel de los salarios. Por el quinto punto tenemos la evaluación de desempeño. Es donde se va a estimular la motivación del personal y ver el mérito funcional del empleado. Por sexto punto tenemos servir de guía, tanto como el supervisor como el empleado. Es donde se va a obtener en el trabajo y también fijando su desempeño de sus funciones. Por séptimo punto también proporcionar con el objetivo de minimizar la insalubridad y el peligro de determinados puestos. Por último punto, tenemos la importancia. La importancia. Es muy importante tener en claro en qué existe una gran diferencia entre el análisis de puestos y la descripción de puestos. Por una parte, el análisis de puestos pretende estudiar y determinar los requisitos, las responsabilidades y las condiciones del trabajo que exige para desempeñarlos adecuadamente. En cambio, la descripción de puestos se preocupa por el contenido y se plasma en el escritorio las tareas, las atribuciones que conforman el puesto, imprimiendo así su carácter distinto respecto a los demás puestos dentro de la empresa. También ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo. También es importante dentro de la organización, ya que eso se encarga de obtener información acerca de cada uno de los puestos que existen dentro de la empresa. También facilita la mejor coordinación y organización de las actividades de la empresa. Muchas gracias, compañeros, por su atención.